Hola, soy Rubén. Mis propios hijos me metieron en este asilo de ancianos, dejándome aquí para que me consumiera lentamente, mientras ellos disfrutaban de la casa que construí con mis propias manos y el dinero que ahorré durante toda una vida de trabajo. Nunca imaginé que la sangre que corre por mis venas podría ser tan fría y calculadora. Es un dolor que te quiebra el alma de una forma que ninguna otra cosa puede hacerlo. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, traicionado por las personas que se suponía debían protegerte? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí toda la red de mentiras que tejieron a mis espaldas, comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando un padre descubre que su valor para sus hijos se mide en billetes. Todo comenzó unos 6 meses después de que mi esposa, Marta, falleciera. Mis hijos, Ricardo y Laura, llegaron un domingo por la tarde con caras largas y una falsa preocupación que hoy me revuelve el estómago. Dijeron que estaban preocupados por mí, que la casa era demasiado grande para un hombre solo y que no podía cuidarme bien. Me hablaron de un lugar temporal donde tendría atención las 24 horas y haría nuevos amigos. Lo pintaron como unas vacaciones, una transición para mi bienestar. Yo, ciego por el dolor de haber perdido a mi compañera de vida y confiando en mi propia sangre, les creí. Firmé unos papeles que me pusieron delante sin leerlos, pensando que eran para autorizar mi cuidado temporal. Esa misma tarde me encontré en este cuarto impersonal, viendo cómo se llevaban mi maleta y me decían: «Te llamaremos mañana, papá». El primer mes fue un infierno de confusión y soledad. El lugar olía a desinfectante y a tristeza contenida. Las paredes blancas y desnudas de mi habitación parecían gritarme que ya no tenía un hogar, que mi vida anterior había sido borrada. Intentaba hablar con las enfermeras, pero siempre estaban apuradas, con sonrisas mecánicas que no llegaban a sus ojos. Los otros residentes caminaban por los pasillos como fantasmas, con la mirada perdida, cada uno atrapado en su propia historia de abandono. Yo me sentaba junto a la ventana durante horas, esperando una llamada o una visita que rara vez llegaba. La promesa de «te llamaremos mañana» se convirtió en una llamada semanal de 2 minutos, llena de excusas sobre lo ocupados que estaban con el trabajo y sus propias familias. La humillación de ser una carga era casi tan dolorosa como la soledad. Empecé a recordar. Recordaba a Ricardo aprendiendo a andar en bicicleta en el patio trasero de esa misma casa, sus rodillas raspadas y su risa llenando el aire. Recordaba a Laura, a quien le leía cuentos todas las noches hasta que se quedaba dormida, su pequeña mano agarrando mi dedo. ¿Cómo podían esos mismos niños, ahora adultos, mirarme a los ojos y mentirme con tanta facilidad? ¿En qué momento el amor que les di se transformó en esta codicia fría y despiadada? Cada recuerdo era una puñalada. Les había dado todo: mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero para sus estudios, para las entradas de sus primeras casas. Y mi recompensa fue ser desechado como un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de sus nuevas vidas, vidas que yo mismo había ayudado a construir. La primera señal clara de que algo andaba terriblemente mal llegó cuando pedí que me trajeran mi viejo reloj de pulsera, el que Marta me regaló en nuestro 20º aniversario. Ricardo, por teléfono, titubeó. «Papá, no lo encontramos. Con la mudanza y el desorden seguro aparece luego». Su voz sonaba hueca, ensayada. Yo sabía exactamente dónde estaba ese reloj, en el cajón superior de mi mesita de noche, junto a una foto de Marta. Era imposible no encontrarlo. Esa mentira tan torpe y descarada fue la primera grieta en el muro de engaños que habían construido. Comencé a prestar más atención. Durante su siguiente visita, una visita corta y forzada, escuché a Laura susurrarle a su hermano en el pasillo: «¿Ya le preguntaste por la clave de la cuenta de inversión?». El frío me recorrió la espalda. No estaban preocupados por mí, estaban cazando. Entonces até los cabos. La razón principal que me dieron para traerme aquí fue que yo no podía permitirme el mantenimiento de la casa y mis cuidados. Una mentira flagrante. Marta y yo siempre fuimos increíblemente cuidadosos con el dinero. Vivimos con modestia, ahorramos cada centavo que pudimos y realizamos inversiones
inteligentes. Sabía que tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie, y mucho menos para abandonar mi hogar. Me di cuenta de que no solo me habían abandonado emocionalmente, sino que estaban ejecutando un plan para despojarme de todo mi patrimonio. No se trataba de mi bienestar, sino del de ellos. Querían mi herencia en vida, y para conseguirla, estaban dispuestos a encerrarme y esperar a que me apagara. Pero no sabían que la rabia puede ser un combustible muy poderoso. A partir de ese momento, el velo de la tristeza se rasgó y fue reemplazado por una claridad helada y cortante. El dolor de la pérdida de mi esposa seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una rabia lúcida que me recorría cada vena. Ya no era un anciano desolado, sino un hombre que acababa de despertar en medio del campo de batalla, dándose cuenta de que el enemigo eran sus propios hijos. Cada sonrisa falsa, cada palabra de supuesta preocupación, se repetía en mi mente como un eco venenoso. Me habían subestimado. Pensaron que el dolor me había vuelto débil y senil, un obstáculo fácil de remover. Se equivocaron. En ese cuarto estéril, bajo la luz fluorescente que zumbaba sobre mi cabeza, juré en silencio que no les daría la satisfacción de verme derrotado. Iba a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Decidí convertirme en el mejor actor que jamás habían conocido. A partir de entonces, encarné el papel del padre confundido y agradecido que ellos querían ver. Cuando me visitaban, forzaba una sonrisa temblorosa y les preguntaba las mismas cosas una y otra vez, fingiendo una memoria que se desvanecía. ¿Ya comieron, hijos? ¿Cómo está el trabajo? Observaba sus reacciones, la impaciencia mal disimulada en los ojos de Ricardo, el suspiro casi inaudible de Laura. Me traían revistas viejas y frutas demasiado maduras, gestos vacíos para calmar su propia conciencia. Yo les agradecía con una emoción fingida, mientras por dentro analizaba cada movimiento, cada palabra. Estaba reuniendo pruebas, no para un tribunal, sino para mi propio juicio. La parte más difícil era tragarme el veneno de su desprecio y devolverles una sonrisa dócil. La humillación se volvió un plato que me servían a diario. Una tarde, Laura llegó con una bolsa de plástico llena de ropa de segunda mano. «Mira, papá, te conseguimos algunas cosas más cómodas», dijo, sacando un suéter de poliéster gastado y unos pantalones de un color indefinido. «La tuya se debió perder en la mudanza». Yo sabía perfectamente que mis trajes de lana, mis camisas de algodón y mis zapatos de cuero estaban en los armarios de mi casa. Sentí el tejido áspero y barato contra mi piel y tuve que contener las ganas de tirárselo a la cara. En su lugar, dije con voz quebrada: «Gracias, hija, eres muy buena conmigo». Vi cómo intercambiaba una mirada de suficiencia con su hermano, como diciendo: «¿Ves? Ni se da cuenta». Ese día entendí que su crueldad no tenía límites. Poco después, empezaron a presionar más con el tema del dinero. Ricardo apareció con una carpeta llena de documentos y un bolígrafo. «Papá, estamos tratando de organizar tus finanzas para que no te preocupes por nada», explicó con un tono condescendiente, como si le hablara a un niño. «Solo necesitamos que firmes aquí y aquí para que podamos pagar las cuentas del asilo desde tu cuenta principal». Miré los papeles, fingiendo que las letras pequeñas me resultaban ilegibles. «Ay, hijo, no encuentro mis lentes. No me los trajeron». Sabía que mis lentes estaban en el mismo cajón que el reloj. Su frustración era palpable. «No te preocupes, papá, te leemos lo que dice», insistió, pero yo me negué con una terquedad senil. «No, no, sin mis lentes no firmo nada. Tu madre siempre decía que no había que firmar a ciegas». El verdadero golpe a mi corazón vino un domingo. Estaba sentado en el pequeño jardín del asilo cuando vi a una familia visitando a otro residente. La nieta, una joven de unos 20 años, le cepillaba el cabello a su abuelo con una ternura infinita, mientras le contaba anécdotas de su semana. Se reían juntos. Ver esa escena tan simple y amorosa me partió en dos. Recordé cuando Laura era pequeña y se sentaba en mis rodillas, pidiéndome que le hiciera trenzas en el pelo. Recordé las promesas que le hice a Marta en su lecho de muerte, que siempre cuidaría de nuestros hijos, sin saber que serían ellos quienes me abandonarían. El contraste entre ese recuerdo y mi realidad
Era una herida abierta. Por primera vez en semanas, las lágrimas que rodaron por mis mejillas no fueron fingidas. La confirmación final de sus intenciones llegó a través de una llamada telefónica. Era Laura, con su voz falsamente alegre. «¿Cómo estás, papi? ¿Te están tratando bien?». Después de los habituales lugares comunes, soltó la bomba con una naturalidad escalofriante. «Oye, por cierto, vendimos tu viejo sillón de lectura. Estorbaba mucho y necesitábamos hacer espacio para poner unas plantas nuevas en la sala. Sacamos un buen dinero». El aire se me escapó de los pulmones. Ese sillón era mi santuario, el lugar donde leí cientos de libros, donde me sentaba con Marta a tomar café por las mañanas, donde acuné a mis hijos cuando tenían fiebre. No era un mueble, era un pilar de mis recuerdos, y lo habían vendido por un puñado de billetes para comprar plantas. La frialdad de su acto me dejó sin palabras. Esa noche, el dolor se transformó en una determinación de acero. Acostado en la cama estrecha, mirando el techo agrietado, ya no sentía autocompasión. Sentía una furia fría y calculadora. Habían vendido mi sillón, pero yo tenía algo que ellos no sabían que existía. Un as bajo la manga que Marta y yo habíamos guardado precisamente para una emergencia, para protegernos de las vueltas inesperadas de la vida. Nunca imaginamos que la mayor amenaza vendría de nuestra propia sangre. Pensaron que me habían despojado de todo, pero se olvidaron de lo más importante, mi mente. Y mi mente, ahora más clara que nunca, estaba trazando un plan. No iba a permitir que se salieran con la suya. Iban a descubrir de la peor manera posible que el viejo al que habían desechado todavía tenía una última lección que enseñarles. Mi primer paso fue empezar a observar al personal del asilo con otros ojos. Ya no eran solo enfermeras apuradas o cuidadores cansados, eran posibles conductos hacia el mundo exterior. Necesitaba un aliado, alguien que no estuviera en el radar de mis hijos. Me fijé en una joven auxiliar de enfermería llamada Elena. Era nueva, callada, y trataba a los residentes con una dignidad que los demás habían perdido. No le hablaba con la condescendencia que usaban todos, sino con respeto. Empecé a dejarle pequeñas propinas de un dinero que había escondido en el forro de mi abrigo, un billete de 10 o 20 dólares aquí y allá, diciéndole con una sonrisa temblorosa que era para un café. Sabía que el dinero habla, pero esperaba que la amabilidad que lo acompañaba hablara más fuerte. Era una inversión, una apuesta a la decencia humana. Mis hijos, mientras tanto, se volvían más impacientes. Su frustración por no poder acceder a mis cuentas crecía con cada visita. Un día intentaron una nueva táctica, una de las más crueles. Trajeron a mis nietos, Ana y Mateo. Los niños corrieron a abrazarme, inocentes y ajenos a la manipulación de la que eran parte. Mientras Ana me mostraba un dibujo que había hecho en la escuela, Laura se inclinó y me dijo al oído, con una dulzura venenosa: «Papá, si no firmas los papeles no podremos pagar el campamento de verano de los niños. ¿No quieres que tus nietos sean felices?». Sentí como si me clavaran un cuchillo helado en el pecho. Usar a sus propios hijos, a mi propia sangre, como un arma de chantaje emocional. En ese momento cualquier pizca de duda que pudiera haber tenido sobre sus intenciones se evaporó por completo. Mantuve mi compostura. Abracé a mis nietos con fuerza, aspirando el olor a inocencia de su cabello. Les conté historias de cuando su madre y su tío eran pequeños, haciéndolos reír. Cuando Ricardo volvió a sacar la carpeta con los papeles, fingí un ataque de tos. Luego me quejé de un dolor repentino en el pecho y dije que necesitaba descansar. Observé sus rostros. La máscara de preocupación por mi salud no podía ocultar el destello de furia en sus ojos. Se fueron de mala gana, arrastrando a los niños, quienes me decían adiós con la mano sin entender la tensión en el aire. Fue una pequeña victoria, pero agotadora. Demostrarles que no sería tan fácil doblegarme me dio una extraña fuerza, pero la herida de su crueldad seguía abierta y sangrando. La mini-revolución ocurrió una semana después. Ricardo, en su afán por encontrar cualquier cosa de valor que pudiera vender, decidió vaciar el ático de mi casa. Estaba buscando documentos, joyas olvidadas, cualquier cosa. Entre cajas de viejos adornos navideños y álbumes de fotos, encontró un baúl de madera que pertenecía a mi padre.
Dentro, debajo de mantas apolilladas, había una vieja caja fuerte que yo mismo había olvidado. Con una barreta, logró abrirla. No encontró oro ni joyas. Encontró algo mucho más desconcertante para él. Una serie de carpetas meticulosamente organizadas por Marta. Eran los documentos de una cuenta de inversión en Suiza, abierta a mi nombre hacía más de 30 años. Una cuenta de la que ni yo mismo recordaba los detalles. Un nido de ahorros que mi esposa había manejado en secreto con una visión increíble. El descubrimiento los sacudió. Ricardo me llamó esa misma tarde, su voz extrañamente vibrante, una mezcla de euforia y acusación. «Papá, ¿qué es esto de una cuenta en Zúrich? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?» Fingí una confusión total. «¿Zúrich? ¿Eso no está en Alemania? Fuimos de vacaciones allí, Marta y yo. No me acuerdo, hijo. Mi memoria ya no es lo que era». Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. El monto en esa cuenta era sustancial, mucho más de lo que ellos habían calculado que yo poseía. De repente, el anciano senil que habían abandonado en un asilo se había convertido en el guardián de una fortuna inesperada. Su codicia, que ya era grande, se multiplicó por 10. La cacería acababa de volverse mucho más seria. La siguiente visita fue diferente. No hubo sonrisas falsas ni intentos de charla trivial. Entraron en mi habitación con la solemnidad de 2 inquisidores. Laura cerró la puerta detrás de ella mientras Ricardo ponía una de las carpetas sobre mi mesita de noche con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio del cuarto. «Basta de juegos, papá», dijo Ricardo, su voz baja y amenazante. «Sabemos del dinero en Suiza, no somos estúpidos. Necesitamos el número de cuenta y las claves de acceso. Ahora». Su mirada era fría, desprovista de cualquier afecto filial. Ya no eran mis hijos preocupados por su padre. Eran 2 depredadores que habían acorralado a su presa y estaban listos para dar el golpe final. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarla con un cuchillo. Miré la carpeta, luego los miré a ellos uno por uno, dejando que mi mirada pareciera perdida y asustada. Tomé la carpeta con manos temblorosas. La abrí y miré los papeles llenos de números y términos financieros. Después de un largo silencio, levanté la vista hacia ellos con una expresión de completa y absoluta inocencia. «Pero, ¿esto qué es? ¿Son los resultados de mis análisis de sangre?» Me llevé una mano a la cabeza, fingiendo mareo. «Tantos números me confunden. Creo que necesito que venga la enfermera, no me siento bien». La reacción en sus rostros fue una obra de arte, una mezcla de rabia pura, frustración e, incluso, una pequeña semilla de duda. ¿Era posible que de verdad no supiera de qué estaban hablando? Había ganado esa batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Después de mi pequeño teatro, mis hijos se marcharon furiosos, dejándome en un silencio cargado de su codicia. Sabía que su frustración los volvería más peligrosos y descuidados. Mi siguiente movimiento era crucial y dependía de Elena. Esa noche, cuando vino a darme mi medicación, esperé a que los pasillos se vaciaran. La tomé de la mano, un gesto que la sorprendió, y la miré directamente a los ojos, abandonando por completo mi fachada de anciano confundido. «Elena», le dije con una voz firme que no había usado en meses, «necesito tu ayuda. No se trata solo de dinero, se trata de justicia. Mis hijos me están robando en vida, y necesito a alguien de confianza». Vi un destello de compasión y comprensión en su mirada. No hizo preguntas, solo asintió lentamente, una aliada silenciosa en mi guerra solitaria. Unos días después, mis sospechas se confirmaron. Ricardo y Laura volvieron, pero esta vez no estaban solos. Trajeron a un hombre de traje barato y sonrisa aceitosa, a quien presentaron como el doctor Morales, un supuesto geriatra amigo de la familia que venía a evaluar mi estado general. El hombre me hizo preguntas ridículamente simples. ¿Sabe qué día es hoy, don Rubén? ¿Recuerda el nombre del presidente? Yo jugué mi papel a la perfección, confundiendo fechas, llamando a Ricardo por el nombre de mi hermano fallecido y mirando al supuesto doctor con una desconfianza infantil. Sabía que era un fraude, un peón en su tablero de ajedrez contratado para firmar un papel que me declarara mentalmente incompetente.
La desfachatez de su plan era tan insultante que casi me río en sus caras. En cuanto se fueron, con la promesa de volver con los resultados, supe que el tiempo se agotaba. Le di a Elena un trozo de papel con un nombre y un número de teléfono que había memorizado hacía décadas. Armando Vega, abogado. Era mi viejo amigo y consejero legal, un hombre de la vieja escuela tan duro como una roca. Por favor, Elena, le supliqué, llama a este número desde un teléfono seguro. Dile que Rubén Fuentes necesita verlo urgentemente. Dile que es una emergencia de código rojo, la misma frase que usábamos cuando negociábamos contratos difíciles. Le entregué todo el dinero que me quedaba escondido. Esto es para ti, por el riesgo. No puedo ofrecerte más ahora, pero si esto funciona, te prometo que tu lealtad será recompensada. Ella tomó el papel y el dinero, su rostro serio y decidido. La información que cambió todo llegó esa misma tarde. Elena entró en mi habitación, pálida y agitada. Cerró la puerta con cuidado y se acercó a mi cama. «Don Rubén», susurró. Los escuché hablando en el pasillo con ese doctor por teléfono. No estaban en el vestíbulo, pensaron que nadie los oiría. Se reían. Ricardo dijo que el informe de incapacidad estaría listo para el viernes y que con eso podrían vaciar la cuenta suiza antes de fin de mes. Laura le preguntó si no se sentía mal, y él respondió: «Mamá nos hubiera querido ver bien asegurados. Él ya vivió su vida». Esa frase, «él ya vivió su vida», se me clavó en el alma como un trozo de hielo. Para ellos, yo ya estaba muerto. Solo era un cajero automático, con un corazón que aún latía. La rabia que sentí fue tan intensa que me dejó sin aliento, pero también me dio una claridad absoluta. Ya no había tiempo para juegos sutiles. El viernes. Tenía menos de 3 días. Cuando Elena me preguntó qué quería hacer, mi respuesta fue inmediata. «Llama a Vega de nuevo», le ordené, mi voz baja pero llena de autoridad. «Dile que tiene que venir mañana, que se haga pasar por mi sobrino de Guadalajara, que traiga un regalo, que haga lo que sea necesario para entrar sin levantar sospechas. Dile que no traiga un maletín sino una mochila, como un visitante casual. Y dile que traiga los documentos que le pedí que preparara hace 10 años, los que llamábamos el plan del juicio final. Él sabrá a qué me refiero». La hora de la defensa había terminado. Era hora de atacar. Al día siguiente, un hombre de mediana edad con una guayabera y una mochila al hombro llegó a la recepción, preguntando por su tío Rubén. Era Vega, un actor mucho mejor de lo que imaginaba. Elena lo condujo a mi habitación como si fuera una visita de rutina. Una vez dentro, la transformación fue instantánea. La sonrisa afable de Vega desapareció, reemplazada por la seriedad de un estratega. Yo, por mi parte, me senté erguido en la cama, mi mente más afilada que nunca. «Armando», dije sin preámbulos, «quieren declararme incompetente para robar hasta el último centavo. Tengo un plazo hasta el viernes». Él asintió, sacando de su mochila una delgada carpeta. Lo imaginé. «Rubén, por eso traje esto». Durante 1 hora hablamos en susurros, repasando cada cláusula, cada detalle de mi contraofensiva. Era un plan audaz, despiadado y, sobre todo, justo. Cuando Vega se fue, me sentí extrañamente en paz. Tenía un plan, un arma. Ahora solo necesitaba que mis hijos cayeran en la trampa. Con la ayuda de Elena, conseguí un teléfono desechable. Marqué el número de Ricardo. Puse mi voz más débil y temblorosa. «Hijo, soy yo, papá», dije, con una pausa para toser. «He estado pensando y tienen razón. Estoy viejo, estoy cansado. Ya no quiero pelear. Vengan mañana. Traigan los papeles que quieran que firme. Lo de Suiza, todo. Solo quiero que esto termine. Quiero paz». Escuché un suspiro de alivio al otro lado, seguido de una mal disimulada euforia. «Claro que sí, papá. Es lo mejor para todos. Mañana a primera hora estaremos allí». Colgué el teléfono y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. La función final estaba a punto de comenzar, y ellos eran los protagonistas de su propia caída. Llegaron a las 10 en punto de la mañana, puntuales como buitres esperando su festín. Ricardo llevaba una sonrisa tensa, la de un hombre que está a punto de cerrar el negocio de su vida, mientras que Laura intentaba disimular su euforia con una falsa expresión de solemnidad.
Colocaron la carpeta de cuero sobre mi mesita de noche con un cuidado exagerado, como si fuera un objeto sagrado. El sonido de los papeles al deslizarse fuera de la carpeta llenó el silencio de la habitación, un susurro que sonaba a traición. «Aquí está todo, papá», dijo Ricardo, extendiéndome un bolígrafo caro, uno que seguramente compró con mi dinero. «Solo una firma y podrás descansar sin más preocupaciones». Sus ojos brillaban con una codicia tan pura y desnuda que me revolvió el estómago. Se sentaron a esperar, como depredadores que saben que su presa ya no tiene escapatoria. Tomé el bolígrafo. Sentí su peso frío y metálico en mi mano, que temblaba ligeramente, una mezcla de la rabia contenida y el papel que estaba a punto de interpretar por última vez. Los miré a ambos, directamente a los ojos, dejando que vieran al padre frágil y derrotado que tanto anhelaban. «¿Están seguros de que esto es lo correcto?», pregunté con una voz que sonaba quebrada y débil. «¿Creen que su madre estaría orgullosa de esto?». Vi un destello de incomodidad en el rostro de Laura, una sombra fugaz que Ricardo borró con una mirada dura. «Mamá querría que estuviéramos bien, papá, y querría que tú estuvieras cuidado», respondió él, su voz perdiendo la paciencia. Me incliné sobre el papel, la punta del bolígrafo a milímetros de firmar mi propia sentencia, saboreando su anticipación. Justo cuando la tinta estaba a punto de tocar la línea de puntos, sonaron 2 golpes firmes y claros en la puerta. No fue el golpeteo suave de una enfermera, sino el de alguien que no pide permiso para entrar, sino que anuncia su llegada. La puerta se abrió y Armando Vega entró en la habitación. Ya no llevaba la guayabera de turista ni la mochila. Vestía un traje oscuro, perfectamente cortado, y llevaba un maletín de cuero que irradiaba autoridad. Ignoró por completo a mis hijos, quienes lo miraban con la boca abierta, confundidos. Caminó directamente hacia mi cama y me dirigió una mirada de respeto y complicidad. «Rubén», dijo con voz grave y resonante, «¿estás listo?». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. El aire de victoria de mis hijos se evaporó, reemplazado por una densa nube de confusión y alarma. Me erguí en la cama, dejando caer el bolígrafo sobre la mesita. La debilidad desapareció de mi voz y de mi postura. Miré a mis hijos, que parecían 2 estatuas congeladas por el shock. «Ricardo, Laura», dije, y mi voz sonó firme y clara, la voz del hombre que había construido un imperio desde cero. «Veo que no reconocen a mi invitado. Permítanme presentárselo. Él es Armando Vega. No es mi sobrino, es mi abogado, mi consejero y, a partir de hoy, el administrador principal de todo mi patrimonio y el albacea de mi Nuevo Testamento». La palabra nuevo pareció golpear a Ricardo físicamente. Retrocedió un paso, su rostro palideciendo hasta adquirir un tono ceniciento. Laura solo podía abrir y cerrar la boca, sin emitir sonido alguno. El juego había cambiado, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Armando, con una calma glacial, abrió su propio maletín sobre la pequeña mesa del cuarto, sacando una carpeta mucho más gruesa que la de ellos. «Como su padre ha indicado», comenzó su voz sin emoción alguna, «esta mañana don Rubén Fuentes ha revocado todos los testamentos anteriores y ha firmado uno nuevo. Su última voluntad es clara». Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos. La totalidad de su fortuna, incluyendo los activos líquidos, las propiedades y el contenido de la cuenta número 74B 3829 del Banco Credit Suisse en Zúrich, será transferida a un fideicomiso. Este fideicomiso financiará la recién creada Fundación Marta Fuentes para el cuidado de ancianos abandonados. La ironía era tan brutal, tan precisa, que vi cómo el rostro de Laura se descomponía en una mueca de incredulidad y horror, pero el golpe de gracia aún no había llegado. Armando sacó otro documento, una sola hoja, y la deslizó sobre la carpeta de mis hijos. «Y esto es para ustedes», continuó con el mismo tono monótono. «Es una orden de desalojo. Tienen 30 días naturales para desocupar la propiedad ubicada en la calle de los Robles número 12. La casa será puesta en venta inmediatamente para capitalizar la fundación». Ricardo finalmente explotó. «No puedes hacer eso, es nuestra casa», gritó, su voz rota por la desesperación.
Lo miré con una frialdad que nunca antes había sentido. No, Ricardo, nunca fue tu casa. Fue el hogar que tu madre y yo construimos, un lugar que ustedes profanaron con su codicia. Ahora servirá para ayudar a personas que, como yo, fueron traicionadas por aquellos a quienes más amaban. Finalmente, los miré a los ojos, no con rabia, sino con una lástima profunda y helada. No entienden, ¿verdad? Nunca se trató del dinero, se trataba de respeto, de amor, de decencia. Señalé hacia la puerta. Una joven enfermera llamada Elena, una extraña, me ha mostrado más humanidad en 2 meses que ustedes en toda su vida. Por su lealtad, ella recibirá una recompensa que asegurará su futuro. Hice una última pausa, dejándolos colgados en el abismo que ellos mismos habían cavado. Ustedes también recibirán algo. El fideicomiso les asignará un estipendio mensual, una cantidad modesta, apenas suficiente para cubrir sus gastos básicos. No es un regalo, es un recordatorio perpetuo, cada mes, del padre que perdieron y del precio exacto de su traición. El silencio que siguió fue absoluto, el sonido de 2 vidas desmoronándose bajo el peso de su propia avaricia. Se marcharon sin decir una palabra más. Ricardo, con el rostro desencajado por una rabia impotente, parecía un hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. Laura lo seguía como un autómata, sus lágrimas silenciosas trazando surcos en su maquillaje, el sonido de su mundo derrumbándose encapsulado en su mirada vacía. No hubo súplicas, ni disculpas, ni un último intento de apelar a mi corazón de padre. Solo un silencio pesado y humillante mientras recogían su carpeta de mentiras y salían de mi habitación, dejando tras de sí el hedor de su codicia frustrada. Cuando la puerta se cerró, no sentí alegría ni triunfo, solo un vacío inmenso y la certeza helada de que acababa de firmar el acta de defunción de la familia que una vez amé. Armando puso una mano en mi hombro. «Se ha hecho justicia, Rubén», dijo, pero en ese momento la justicia tenía un sabor amargo, como la ceniza. A la semana siguiente dejé el asilo para siempre. El aire fresco en mis pulmones al cruzar la puerta principal fue como una primera bocanada de vida después de haber estado ahogándome. No volví a la casa de la calle de los Robles. Armando ya había iniciado los trámites para su venta. En su lugar me instalé en un apartamento moderno y luminoso con vistas a un parque, un lugar sin fantasmas ni recuerdos dolorosos. Elena, que había renunciado a su trabajo en el asilo el mismo día que yo me fui, se convirtió en mi asistente personal y con el tiempo en la hija que la vida me había regalado. Cumplí mi promesa. Con una parte de mis fondos personales, le aseguré una educación universitaria y un fondo fiduciario a su nombre. Su lealtad desinteresada me había demostrado que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te ofrece un vaso de agua cuando te estás muriendo de sed. Las consecuencias para Ricardo y Laura fueron rápidas y brutales. Vivían muy por encima de sus posibilidades, contando con una herencia que daban por sentada. Sin ella, sus castillos de naipes se vinieron abajo. Ricardo tuvo que vender su lujosa casa en las afueras y su coche deportivo para pagar las deudas que había acumulado. Laura y su esposo se vieron obligados a mudarse de su elegante vecindario a un pequeño apartamento de alquiler. La humillación social fue tan devastadora como la financiera. Cada mes, como un reloj, recibían en sus cuentas bancarias el estipendio que les asigné. No era suficiente para mantener su antiguo estilo de vida, pero sí lo justo para recordarles, con cada factura que pagaban, el precio de su ambición. Me contaron que Ricardo se volvió un hombre amargado y silencioso, mientras que Laura cayó en una profunda depresión, atormentada por lo que habían hecho y sobre todo por lo que habían perdido. La Fundación Marta Fuentes se convirtió en mi razón de ser. Con los fondos de la venta de la casa y el capital de Zúrich, creamos una organización poderosa dedicada a defender y proteger a los ancianos en situación de vulnerabilidad. Nuestro primer gran proyecto fue la construcción de un centro residencial que era todo lo contrario al lugar donde me habían encerrado. Era cálido, digno, lleno de luz y de actividades. Yo no lo dirigía, pero formaba parte del consejo como presidente honorario.
Iba allí varias veces por semana, no como un benefactor, sino como uno más. Me sentaba a charlar con los residentes, a escuchar sus historias, muchas de ellas ecos de la mía. Mi dolor personal se había transformado en un propósito colectivo. Habían intentado enterrarme, pero no sabían que yo era una semilla. Nunca volví a hablar con mis hijos. No hubo llamadas de arrepentimiento, ni cartas pidiendo perdón. El silencio se instaló entre nosotros, un muro más alto y grueso que el de cualquier asilo. Lo más doloroso fue la pérdida de mis nietos. Supe por Armando que a los niños les dijeron que el abuelo se había vuelto loco y que no quería ver a nadie. Esa mentira final fue quizás la más cruel de todas, porque me robó la oportunidad de verlos crecer, de contarles quién era yo en realidad. A veces, en las noches solitarias, me pregunto si alguna vez descubrirán la verdad. Es una herida que nunca sanará del todo, la de saber que mi linaje continuará a través de personas que me borraron de su historia por dinero. Acepté esa pérdida como el precio final de mi libertad y mi dignidad. Hoy, a mis 82 años, tengo paz. No es una paz feliz y despreocupada, sino una paz ganada a pulso, forjada en el fuego de la traición y la soledad. He construido una nueva familia basada en el respeto y el afecto genuino. He honrado la memoria de mi esposa Marta de la mejor manera que supe, convirtiendo el fruto de nuestro amor y trabajo en un escudo para los indefensos. La cicatriz que mis hijos dejaron en mi alma sigue ahí, un recordatorio constante de la fragilidad de los lazos humanos, pero ya no duele con la misma intensidad. Ahora es solo una parte de mi historia, el capítulo oscuro que tuve que vivir para poder escribir un final justo. Un final donde el amor no es una obligación, sino una elección. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autorrespeto y fortaleza, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio valor, incluso cuando el mundo intenta quitártelo. Gracias por escuchar. La gente a veces me pregunta si los perdoné. La verdad es que no pienso en ellos en términos de perdón o rencor. Son simplemente un capítulo cerrado. El silencio que dejaron es más elocuente que cualquier palabra que pudieran decir ahora. No hay llamadas en cumpleaños, ni tarjetas en Navidad. Es un vacío que ellos mismos crearon, y con el tiempo he aprendido a no mirar hacia él. La herida que me causaron no desapareció, se convirtió en una cicatriz, de esas que sientes cuando cambia el tiempo, un recordatorio no del dolor, sino de la batalla que sobreviví. Me enseñó que el amor no puede ser forzado y que la sangre no te da derecho a destruir a otra persona. A veces, el acto más grande de amor propio es aprender a vivir sin aquellos que no supieron cómo amarte. Pero la vida, en su extraña manera de equilibrar las cosas, me ha dado más de lo que me quitó. Mi familia ahora no comparte mi apellido, pero sí comparte mis valores. Elena es la hija que cuida de mí con un cariño que no se puede comprar, y la gente de la fundación se ha convertido en mis hermanos y hermanas de causa. Compartimos risas, historias y, lo más importante, un propósito. Descubrí que el hogar no es una casa de ladrillos y cemento, sino el lugar donde tu presencia es celebrada, no tolerada. He aprendido a encontrar alegría en las cosas pequeñas. Un café por la mañana con Elena, una conversación sincera con un residente de nuestro centro. El saber que mi dolor se transformó en el refugio de alguien más. Esta nueva vida no borra el pasado, pero le ha dado un nuevo significado, uno que yo elegí. No voy a mentirles, no hubo un día de celebración después de que todo terminó. Cuando Armando y yo cerramos los detalles finales, no descorchamos champán. Hubo un silencio solemne, el peso de una victoria amarga. Para recuperar mi vida y mi dignidad, tuve que destruir formalmente a la familia que había creado. Tuve que aceptar que los 2 niños a los que crié ya no existían para mí, y yo para ellos. Esa es una verdad con la que cargo todos los días. La justicia no siempre se siente como un triunfo. A veces se siente como una amputación necesaria para detener la gangrena. Salvé mi vida, pero el costo fue una parte de mi propio corazón. Es una paz extraña, una paz solitaria, pero es mía, y la gané.
con cada lágrima y cada gramo de fuerza que me quedaba. Todo lo que hice, cada decisión fría y calculada, fue también una forma de honrar a Marta. Ella fue una mujer práctica y fuerte, pero sobre todo, justa. Sé que ella nunca habría tolerado la crueldad y la codicia que demostraron nuestros hijos. La fundación que lleva su nombre es el legado que ella hubiera querido. Un legado de cuidado, de protección, de humanidad. Cada vez que veo el rostro agradecido de un anciano en nuestro centro, siento que estoy cumpliendo la promesa que le hice en su lecho de muerte, la de cuidar de nuestra familia. Resultó que nuestra familia era mucho más grande de lo que pensábamos. Ella me enseñó a construir, y aunque mis hijos intentaron demolerlo todo, yo usé las mismas herramientas para construir algo nuevo y más fuerte sobre las ruinas. Si hay algo que aprendí en ese cuarto frío y solitario, es que tu valor no lo definen aquellos que te abandonan. Tu dignidad no tiene precio y no es negociable. No importa tu edad ni tu situación, nunca es demasiado tarde para poner un límite y decir basta. La soledad es dolorosa, pero es 1000 veces preferible a estar rodeado de personas que solo ven en ti un medio para un fin. Escucha esa voz dentro de ti, esa que te dice que mereces respeto, que mereces paz. Aferrarte a lazos familiares tóxicos solo por obligación es como abrazar un cactus esperando que no te lastime. A veces, el acto más valiente es soltar, caminar en la dirección opuesta y empezar a construir tu propio refugio, ladrillo por ladrillo, aunque tus manos tiemblen. Mi historia es solo una entre miles, un eco de muchas otras voces silenciadas. Si conoces a alguien que se siente invisible, atrapado o menospreciado, alguien que necesita recordar su propia fuerza, por favor, comparte este video con esa persona. A veces, saber que no estás solo es el primer paso para recuperar el poder. Y no olvides suscribirte para más historias sobre reencontrar la fuerza interior y el valor propio, incluso cuando parece que todo está perdido. Tu historia importa y mereces ser el autor de tu propio final. Gracias por escuchar.